El hígado se encuentra en la parte superior derecha del abdomen y es uno de los órganos más grandes del cuerpo humano. Se han identificado más de 500 funciones vitales del hígado. Algunas de las más conocidas son almacenar vitaminas, minerales, hierro y azúcares, secretar bilis, elemento esencial para la digestión, procesar los alimentos para obtener nutrientes y energía, sintetizar proteínas que ayudan a combatir infecciones, regular la coagulación sanguínea, lo cual evita hemorragias, equilibrar y producir glucosa a medida que el cuerpo la necesita y limpiar el cuerpo de toxinas, tanto las producidas de forma natural por el organismo, digamos el amoníaco, como las que ingerimos, por ejemplo el alcohol y ciertos medicamentos. Por todo esto, es fácil imaginar que sin el hígado no es posible vivir, de ahí la importancia de cuidarlo bien y desintoxicarlo con regularidad. Las enfermedades hepáticas son alteraciones del hígado que hacen que éste funcione incorrectamente o que deje de funcionar por completo. Entre las principales de ellas se incluyen hepatitis. Las más frecuentes son las de origen viral, por ejemplo las hepatitis A, B y C. Cirrosis hepática por consumo excesivo de bebidas alcohólicas, trastornos hepáticos por ingestión de drogas, venenos o toxinas, absceso hepático amebiano causado por el protozoario Entamoeba histolítica, hepatitis autoinmunitaria en donde el sistema inmunológico de una persona ataca su propio hígado, tumores en el hígado que pueden ser o no cancerosos, hígado graso no alcohólico por exceso de grasa almacenada en las células hepáticas y enfermedades hepáticas hereditarias, por ejemplo la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson, en donde un gen anormal heredado de uno o ambos padres puede hacer que varias sustancias se acumulen en el hígado y lo dañen. Los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer una enfermedad hepática son colesterol alto, consumo excesivo de alcohol, exposición a sangre y líquidos corporales de otras personas, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, hipotiroidismo, transfusión con sangre contaminada, exposición a ciertas sustancias químicas o toxinas y antecedentes familiares de enfermedad hepática. Ahora bien, pon atención, pues los signos y síntomas que podrían aparecer en tu cuerpo para gritarte que algo anda mal en tu hígado son dolor o molestias en la parte superior derecha del abdomen, ictericia, que consiste en coloración amarillenta de la piel y los ojos, vasos sanguíneos anormales en la piel conocidos como arañas vasculares, comezón, palmas rojas, hinchazón y dolor abdominal, inflamación de piernas y tobillos, orina de color oscuro, heces de color pálido, cansancio crónico, pérdida del apetito, náusea o vómito y tendencia a formar moretones con facilidad. En presencia de algunos de estos síntomas, los estudios de imagen como la ecografía y la tomografía computarizada y de sangre como las pruebas de funcionamiento hepático permiten comprobar si hay daño en el hígado. El curso de la enfermedad del hígado varía según su causa y si no se trata puede avanzar y terminar en insuficiencia hepática, una alteración potencialmente mortal. Algunas enfermedades del hígado, sobre todo en su fase inicial, se pueden tratar con modificaciones en el estilo de vida, buen control metabólico y remedios caseros. Sin embargo, otras pueden requerir medicamentos, cirugía e incluso trasplante de hígado si se llega a insuficiencia hepática. Analicemos las modificaciones en el estilo de vida. El punto fundamental en esta primera línea de tratamiento es mantener un peso corporal saludable mediante dieta y ejercicio. Si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, deberá reducir el número de calorías que consume diariamente. Una pérdida de 10 a 15% del peso corporal es deseable. Para ello, además de la reducción calórica, se recomienda hacer 30 minutos de ejercicio aeróbico la mayoría de los días de la semana, por ejemplo, caminar, correr, bailar, nadar y montar en bici. Adicionalmente, se deberá suspender todo medicamento que se sepa es hepatotóxico, por ejemplo, amiodarona, trazodona, diclofenaco, venlafaxina, estatinas, ketoconazol, sulfonamidas y paracetamol. Como es lógico, estas medidas deberán ser supervisadas por el médico tratante. Por otro lado, el control metabólico se refiere, en su caso, a ejecutar las acciones correctas para controlar la diabetes y reducir los niveles de colesterol y triglicéridos principalmente. Ahora bien, hay excelentes remedios naturales para auxiliar al hígado enfermo y mantenerlo sano. Aquí van. 1. Cardo mariano.
El cardo mariano ayuda a reducir la resistencia a la insulina, la inflamación y el daño hepático. La silimarina es uno de los principios activos más sobresalientes de esta planta, pero como no es soluble en agua, se toma por vía oral en forma de cápsulas o comprimidos en dosis promedio de 400 miligramos por día. 2. Berberina. La berberina es un principio activo que se halla en raíces, tallos y corteza de varias plantas medicinales, principalmente de las especies Berberis. Este componente tiene múltiples propiedades medicinales, pero destaca porque baja el azúcar en personas con diabetes tipo 2, regula el colesterol y los triglicéridos y auxilia en problemas hepáticos como por ejemplo el hígado graso. La presentación comercial más común de esta sustancia es en cápsulas y se recomienda tomar 500 miligramos 3 veces por día. 3. Ácidos grasos omega 3. Estos productos también son de gran utilidad en la enfermedad hepática. Los tres principales de ellos son el ácido alfa-linoleico o ALA, ácido eicosapentaenoico o EPA y ácido docosahexaenoico o DHA. El ALA se encuentra principalmente en aceites vegetales como el de linaza, el de soja y el de canola. Los ácidos DHA y EPA se encuentran en el pescado y otros mariscos. Las dosis de ácidos grasos omega 3 son de 2 a 4 gramos por día que se pueden obtener si se consume pescado alto en grasa omega 3 varias veces por semana. 4. Infusión de boldo. Esta infusión es un excelente remedio casero natural para tratar el hígado graso y la inflamación hepática. Su preparación requiere 2 gramos de hojas secas de boldo y una taza de agua. Las hojas de la planta se colocan en el agua hirviendo, luego la preparación se deja reposar durante algunos minutos y listo. Se debe tomar inmediatamente después de ser preparada. Se recomienda consumir una taza de 3 a 4 veces por día. Y 5. Infusión de alcachofa. La infusión de alcachofa es también un magnífico remedio natural que ayuda a desintoxicar el hígado. Los ingredientes requeridos para prepararla son 30 a 40 gramos de hojas secas de alcachofa y 1 litro de agua. Las hojas de alcachofa se colocan en el agua caliente y la preparación se deja hervir durante 5 minutos. Después se cuela, se deja enfriar y listo. Se recomienda beber una taza de 3 a 4 veces por día. Los productos antes referidos se pueden adquirir en los mercados de la comunidad y en tiendas especializadas. También se pueden comprar por internet. Cualquiera que haya sido el remedio elegido, se recomienda tomarlo durante 2 semanas seguidas y posteriormente cada vez que se requiera. Aun cuando su consumo es bastante seguro, por precaución no se aconseja en pacientes pediátricos, embarazo ni lactancia. Para ver la versión en inglés de este video, ve a la caja de descripción donde encontrarás el link. Asimismo, encontrarás el link para unirte a nuestros grupos de WhatsApp y Telegram. En otro punto, como ya se mencionó, también hay trastornos hepáticos severos que se deben tratar con medicamentos, cirugía o trasplante, en cuyo caso los remedios antes descritos solo son adyuvantes y el paciente deberá ponerse en manos del médico especialista. Por otro lado, los cambios que se deben hacer en la dieta dependen de qué tan bien esté funcionando tu hígado, pero las recomendaciones generales incluyen consumir preferentemente alimentos con carbohidratos, comer grasas en cantidad moderada como lo indique el médico. El incremento de carbohidratos y grasas ayuda a prevenir la descomposición de las proteínas en el hígado. Comer aproximadamente 100 gramos de proteínas por día. Se recomienda buscar proteínas que no sean de origen animal, las cuales se pueden hallar en los frijoles, el tofu y los productos lácteos, por ejemplo. Tomar suplementos vitamínicos, en especial vitaminas del complejo B, y reducir el consumo de sal, pues esta puede empeorar la acumulación de líquidos en el cuerpo y la inflamación del hígado. Finalizamos el tema con la muestra de un menú específico para personas con enfermedad hepática. Aquí va. Desayuno: una naranja, una taza de avena cocida con leche y azúcar, una tostada de pan integral, mermelada de fresa y una taza de café o té. Comida: 100 gramos de carne magra de pescado, aves o carnes rojas cocidos, un producto con almidón como las papas, una verdura cocida, ensalada, 2 rebanadas de pan integral, 20 gramos de jalea y fruta fresca. Cena: 100 gramos de carne cocida de pescado o ave sin piel, un producto con almidón, ensalada, 2 panecillos integrales, fruta fresca y 300 mililitros de leche baja en grasas. Se deberá evitar las bebidas alcohólicas, los alimentos fritos y los mariscos crudos o poco cocidos como las ostras y las almejas.
Y eso es todo por ahora. Espero que este video sea de utilidad para ti, tu familia o algún amigo o conocido. Nos vemos en el próximo video.